este capítulo podamos ir desarrollando ese material y que las personas que leyeron puedan también dar su aporte, lo que les llamó la atención, bueno, en fin. Entonces voy a iniciar con recordando lo que cerramos la vez pasada. Estábamos hablando de cómo el apóstol Pablo fue un mentor para Timoteo. Y ese legado que sembró Pablo, aunque Pablo no era el padre de Timoteo, fue un mentor. Y esta mentoría ciertamente fue muy importante para Timoteo. Timoteo llegó a ser un pastor y aunque fue joven, pastor joven, eh, fue de gran bendición para la iglesia en la que pastoreó, gracias también a la mentoría de Timoteo. El día de hoy vamos a estar abordando una porción que se llama Gracias, amigos. En esta porción, el pastor nos va a explicar la importancia de la conexión intergeneracional, ¿no? Digamos que en algún momento de la iglesia, de la historia de la iglesia, se llegó a dejar de lado esta conexión intergeneracional. Sí, se llegó a pensar que era mejor que cada grupo tuviera su ministerio en la iglesia, entonces que el ministerio de jóvenes, que el ministerio de madres, de padres, y bueno, entonces cuando se empezó a hacer esto, lo que pasó fue que es una desconexión entre la generación pasada, digámoslo así, la que ya va quedando, y los jóvenes. Entonces, aquí nos hablan de cómo la doctora Cara Powell escribió un libro y ella dice que necesitamos retomar como esa conexión intergeneracional en la iglesia. Entonces, ella sugiere, por ejemplo, que cada padre debería buscar 5 mentores para cada joven, para cada uno de sus hijos. Y pues uno podría decir, wow, eso es demasiado. Sin embargo, no podemos desconocer que la mentoría de una persona madura, de una persona mayor y madura en la fe, puede ser de gran bendición para cada uno de nosotros, para nuestros hijos también. Y necesitamos eso. Entonces, de cierta manera, vamos a ver cómo la iglesia provee ese medio de gracia, ¿no? Ciertamente, pues la iglesia no es un cuerpo perfecto, pero en medio de esa imperfección que pueda llegar a haber, también hay mucha gracia para nosotros como miembros. Entonces, aquí estaremos abordando 4 estrategias que él nos da. Son 4, no son 3, son 4 estrategias que él nos da para poder hacer que esta conexión intergeneracional sea efectiva en la iglesia y en las vidas de nosotros y en nuestras familias. Entonces, bueno, la primera es, no sé si alguien quisiera alguna, recuerden que pueden levantar su mano. Si alguien quiere hablar de la primera estrategia que él nos ofrece, eh, pues está abierta la opción para que puedan levantar su mano y comentarnos sobre esto. Em, bueno, esa primera estrategia, si alguna se anima, recuerden que pueden participar acerca de estas estrategias. La primera estrategia que él nos propone es organizar un estudio bíblico intergeneracional, que sí, digamos que cuando cuando yo llegué a la iglesia, como que o a nosotros nos animaban era participar en la reunión de jóvenes, sí, pero si lo vemos así, pues obviamente ahí va a haber mucho sesgo y vamos a tener muchos puntos ciegos si nos reunimos solamente con si yo me reúno con jóvenes o personas de mi misma edad, seguramente va a haber muchas cosas que yo no voy a considerar. Necesito quizá la experiencia de alguien que ya haya pasado por la etapa de la vida que estoy viviendo y que me pueda decir, oye, mira, ya has considerado esto. Eh, y mucho más esa opinión viene de un creyente. Acá nos dicen que esos estudios bíblicos intergeneracionales, él nos habla de cómo ellos se reunieron
en un estudio bíblico semanal y participaban personas de todas las edades, ¿no? Entonces, los hijos y las hijas estaban en esa reunión con tíos y tías, dice él, espirituales. Se creó un espacio para que pasaran tiempo con personas, otros adultos, y el estudio de la Biblia estaba ahí en el centro. ¿Sí? Y eso fue una influencia importante para la vida de sus hijos más adelante. Entonces, consideremos si acaso en nuestra iglesia tenemos la posibilidad de reunirnos con un grupo pequeño, con una célula, bueno, en cada iglesia le llaman de una forma diferente, porque estos espacios abren la posibilidad de que nuestros hijos estén en contacto con personas mayores, puedan escuchar ese consejo sabio, puedan escuchar la explicación, el consejo de una persona mayor, que también los mayores escuchen a los jóvenes. A nosotros nos ocurrió hace poco que nosotros pues no, mm, por la ubicación en la que estamos, a veces nos es difícil en 3 semanas reunirnos con los hermanos de la iglesia, pero sí tenemos un grupo virtual. Y bueno, claro, obviamente tiene sus limitaciones, pero también tiene sus beneficios y es que pues estamos de una manera más personal porque son las personas que digamos son hermanos de la iglesia, con quienes tenemos una relación más cercana y se dio la opción de que pudieran, pues, estamos leyendo un libro. Y entonces la idea fue que cada miércoles una persona preparara un capítulo. Y entonces resulta que primero comenzaron los adultos, eh, comenzaron como dos adultos, pero entonces era como con el miedo, como que siempre, bueno, ¿quién quiere preparar el siguiente capítulo? Y cuando los jóvenes tomaron digamos que se dio la opción de que dos jovencitos tomaran la iniciativa de empezar a exponer. Eso le llenó de mucho ánimo a las personas, a los mayores. O sea, como que los revitalizó, como que ver a los jóvenes exponiendo les dio como que, oiga, yo, ¿por qué no? Si mire, este chico tomó la iniciativa, porque yo no voy a exponer? Y entonces los animó. Entonces, tanto nosotros los jóvenes, bueno, nosotros los jóvenes, necesitamos la experiencia de alguien mayor que nos ayude a ver esos puntos ciegos, que nos guíe. Y también cuando somos mayores, nos conviene estar cerca de jóvenes, porque el joven tiene esa chispa, ¿no? Esa vitalidad que a veces uno pierde, como que ese encanto que uno va a esto. Y entonces hay un dicho que dice por ahí, si el joven supiera y el viejo pudiera, ¿no? Que en la Biblia en alguna manera también hay un proverbio que tiene que ver con eso, con la sabiduría que tiene el mayor y esa chispa, esos bríos que tiene el joven, como cuando eso se une, es tan importante para una y para uno y para otro lado. Entonces, el pastor dice que obviamente eran personas de su iglesia, miembros imperfectos, porque no hay nadie perfecto en el cuerpo de Cristo, eh, pero necesitamos esa interacción. Y justamente estamos viendo en esta iglesia este domingo cómo el cuerpo de Cristo no puede decir, la mano no le puede decir al ojo, bueno, no recuerdo exactamente cuál miembro es el que no le puede decir al otro, yo no te necesito, ¿sí? Cuando hablamos así, estamos como de una manera soberbia, porque ciertamente no es. Me dice Aaron que me acaba de recordar que la cabeza le dice a los pies, no te necesito, no podemos vivir con tal soberbia, ¿no? Porque el cuerpo está interconectado, el cuerpo humano, y así mismo está la iglesia. O sea, no todos tenemos ni las mismas habilidades ni los mismos dones, pero ese don que yo no tengo lo tiene otra persona, que puede ser no de manera perfecta, pero lo tiene y necesitamos ser humildes y reconocer esa necesidad que tenemos, porque la Biblia es clara en eso, ¿no? Entonces, que podamos considerar los beneficios de un estudio bíblico intergeneracional. Recuerden, por favor, que pueden participar para ampliar este tema. Y también en el chat, ahí veo 3 manos levantadas. Entonces, creo que fue primero Lady. Lady, adelante, tienes la.
Lady yo, con la hermana Velosa. Perdóname, Lady Solís, ¿verdad que no es Lady? Sí, Lady Solís. Ay, gracias. Bueno, repasando aquí un poquito este punto, me pareció hermoso y que igual hay algunas iglesias que hacen células, pero igual está la segregación, ¿cierto? O sea, está la división de edades. O sea, desde mi experiencia, cuando yo llegué a la iglesia joven, más joven, cuando llegué más jovencita, eh, habían grupos, pero solo eran de jóvenes. Y en mi experiencia yo digo que sí es muy vital que hayan adultos porque los jóvenes en la etapa de adolescencia y juventud eh, está ese pensamiento de yo soy lo máximo, yo soy lo máximo, ¿quién como yo? Nadie como yo. Estamos en un pedestal así por allá, el uno allá y el otro, no, pues decimos acá como una cucaracha en el piso, cucaracha inmunda y no sé qué. Entonces son como esos contrastes o esos extremos con las realidades que vienen de sus casas y el consejo que van a recibir es de otro joven que quizás esté peor que ellos. Y eso pues fue como algo que a mí me pasó. Entonces me pareció muy lindo que fuera así. Y en su momento el Señor fue muy lindo porque me fue guiando hacían estudios bíblicos en la iglesia y por lo general los jóvenes no corren a un estudio bíblico, por lo general. Y yo ahí, el Señor como que me impulsaba, el deseo de aprender me impulsaba. Y yo era la única joven en ese grupo, pero de verdad, hermanas, que qué bendición tan grande estar entre adultos, porque aprende uno lo bueno, pero también aprende uno lo malo. Uno dice, uy, no, yo no quiero ser así, porque de eso también aprende uno. Y sí es muy importante, o sea, no es cuento del escritor, no es cuento de los adultos que ahorita nos quieren enseñar la importancia de no haber segregación por edades, porque la inmadurez alimenta a la inmadurez, mientras que cuando están en esa, como dice él ahí, en esa tantas generaciones de diferentes tiempos, es mucho riqueza y el joven sí o sí se va a ver bien influenciado, como en mi caso que me pasó a mí. Entonces yo crecí, ahorita mis compañeros de estudio tienen 50 años, 60 años, y yo fui la única joven en su momento. Entonces, la verdad, mucha riqueza, porque sí lo lleva mucho a uno a madurez, o sea, de verdad que le forma a uno el carácter de una forma muy linda y cuando uno está así con berrinche, con esto, con lo otro, está el adulto ahí, no debes actuar así, no, mira, de esta manera y están ahí entrándolo a uno en el camino. Entonces veo que es tan importante y yo no lo había valorado y yo no había caído en cuenta leyendo y ahorita que Diana lo hablaba, o sea, de verdad que es muy importante que nosotros nos detengamos como padres, ¿cierto? Porque ahorita él nos está hablando es a los padres, que nos detengamos como padres a generar ese espacio, porque también debe ser un espacio seguro, porque también vemos que en la iglesia hay hermanos que uno dice, ay, sí, tan piadoso, pero es importante conocer, ¿sí? O sea, que nosotros nos acerquemos a esos hermanos, conozcamos para poder también confiar a nuestros hijos. Gracias. Gracias, Lady. Bueno, le voy a dar la palabra a Noemí. Hola, buenos días. Bueno, estaba leyendo este extracto del libro y me parecía que ya lo hemos comentado en muchas ocasiones en otros materiales, eh, y sin embargo hay tantas cosas que considerar. Me parece que hemos normalizado de tal manera la segregación a lo largo de los años de la historia, muy recientemente. Siempre hubo una interacción, una amalgama generacional, esas capas estaban bien unidas, bien eh, relacionadas, pero 150 años al presente, muy recientemente, fue algo muy marcado. Sobre todo la influencia de la revolución industrial empezó a traer esa mella en las familias, al interior de la familia, y hoy por hoy lo vemos como lo más normal.
pero nuestra generación en especial y nuestra sociedad actual lo ha llevado a un extremo que a veces no nos damos cuenta. O sea, ya nacimos así, ya vivimos así, pero es bien diabólico porque no tiene nada que ver con la palabra de Dios, con cómo Dios muestra su propósito de familia, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, de esa sabiduría se hereda, como decía la hermana Lady, esa fuerza de los jóvenes y el ánimo y cómo esas generaciones se enriquecen mutuamente. Sin embargo, nosotros como hijos de Dios siempre debemos tener el discernimiento, y el Espíritu nos lleva a meditar cómo lo que la palabra enseña se aplica a la vida, cómo hasta dónde el, el mundo secular y este sistema nos ha llevado, y poder despertar precisamente, poder decir, todo mundo lo ve normal, todo mundo lo hace, pero nosotros vivimos diferente, nosotros vamos contracorriente, y es bien bonito ver cómo Dios empieza a hablar a las iglesias o a la iglesia, y ha comenzado a inquietar pastores. Aquí hay varias esposas de pastor que hicieron, Dios usó su aprendizaje para implementar cambios, para que los chicos estén en las congregaciones mientras está el culto, como decía en Esdras, de chico a grande escuchaban la ley de Dios. No vemos un capítulo en donde se llevaban a la escuela dominical, aparte a los niños, no estamos satanizando, pero sí hay que profundizar en este tipo de sabiduría que trae vida, que trae bendición, que derrama en las generaciones una herencia de fe. Nosotros en Legacy estamos inculcando a los chicos que abracen los himnos del pasado, que estudien con sus padres hasta bachillerato, que no hay un momento mientras viven en nuestra casa en donde ellos ya son unos seres aparte, ya ellos se mueven solos. Eso no existe. Es hasta que cambian de rol de autoridad cuando se casan, cuando ya se dedican a lo mejor a la obra de misiones, que ellos cambian de autoridad y salen de esa interacción familiar que protege, que guía, etcétera. Y yo creo que el espíritu está haciendo está produciendo este avivamiento de esa cohesión en el tejido generacional, para que no se pierda la estafeta de fe, para que se transmita, dice, una generación a otra, habla de las maravillas del Señor. El hermano Greg Harris, precisamente a nosotros como esposos, como matrimonio de hijas pequeñitas, el, las conferencias que ustedes escuchan en Radio Universo Cristiano, pues en nuestros tiempos no había nada de esto, ¿no? Nada de internet o smartphone, pero sí, ni redes menos, pero sí había una reunión anual a la que viajábamos, y esas conferencias las escuchábamos en vivo. Y el hermano Greg Harris compartía cómo la segregación por edades siempre tiende a llevar al grupo hacia la necedad. O sea, si todos son de la misma edad o congéneres, nunca van a seguir al sabio. El líder no va a ser ni el aplaudido, el temeroso de Dios, el bien portado, siempre el bufón, el popular, el mal portado es el que se le aplaude. Esa es la necedad que se vive cuando se cambia el orden natural que Dios creó, de que el hijo trata de agradar al padre y el padre tiene el corazón del hijo. Y vemos como el discipulado en el hogar, como esta decisión trae una serie de bendiciones hasta en este aspecto, porque allí no se les hace a los chicos raro, como si se les hace en el mundo, el que el patriarca es el que tiene la última palabra. Ahí en nuestra atmósfera, ahí en ese ambiente ideal que Dios ha creado, que no es perfecto, pero que sí es natural, es donde ellos se dan cuenta de que el más grande es el que
ha vivido más, no es el perfecto, no por eso sabe más, sino porque ha vivido más y porque Dios pone autoridad en los mayores. Y entonces ahí se da un vínculo y un círculo virtuoso de aprendizaje con sabiduría. Y en cambio vemos en el mundo cómo se desecha a los viejos, se menosprecia el estilo de Roboam, la sabiduría de los ancianos. Y sin embargo, siempre me ha llamado mucho la atención cómo hay ciertos núcleos, aún dentro del tejido social dañado y secular de este mundo, lo natural tiende a lucir. Tarde o temprano se reconoce, aunque ahora la sociedad es adolescéntrica y se ve como lo más deseable eternamente joven y que las ancianas luzcan como muchachitas de 15 y la pestaña y, o sea, bueno, no estoy atacando la pestaña, solo estoy diciendo que es como buscar todos los medios físicos para lucir de menor edad y eso es atractivo. Bueno, en las sociedades anteriores era el anciano, el jefe de la tribu, era el que ya había vivido. ¿Y cuánta bendición había traído eso en un mundo aún que no era cristiano? Pero, por ejemplo, a mí me encanta como me toca estar en contacto con orquestas y ese tipo de núcleos por mi hija Karen. Veo como ahí ha sido un espacio en donde se ha salvaguardado el orden natural de las jerarquías, porque allí hay un código, se respeta lo de hace 200 años, esas partituras de hace 500 años siguen vigentes. No, ahí lo moderno no es lo que se busca, sino precisamente se llama conservatorio porque se busca preservar. Y los más viejos, los violinistas, los músicos más entrados en años, son tan reconocidos, pero porque traen ya un recorrido y los jóvenes así como, ahí se da un ambiente natural de lo que es preservar lo que también los ancianos muestran, ancianos sabios. Pero ahora tristemente vemos en nuestras familias, en nuestros congresos, cómo se perdió eso. O sea, los viejos perdieron el piso y entonces también podemos decir que somos responsables de que los jóvenes pues no quieran imitar, no quieran estar, porque pasa como lo que dice Eclesiastés, ¿no? Llegan los años en donde dicen, no tengo en ellos contentamiento. ¿Cómo llegamos hasta allí? ¿Cómo llegaron los ancianos de ser aquellos admirados, aquellos que estaban sanos y fuertes aún, dice la Biblia, aún en la vejez? Están llenos de vigor, Dios les da esa fortaleza. Pero ahora el estilo de vida y el apartarnos de los principios de la palabra de Dios los hace ancianos a los que ya no se quiere seguir, ¿no? Que ya es como, bueno, los vamos a meter o así se piensa en el mundo, ¿no? En un orfanato, perdón, en un asilo, porque pues ya no hay más, ya están tan enfermos. Entonces, es gracias a Dios que podemos nosotros vivir diferente, podemos enseñar a nuestros hijos a vivir diferente, no como también decía el hermano Greg Harris, que estemos persiguiendo nuestros éxitos profesionales de tal manera que a nuestros hijos, bueno, a los hijos se les mete en una guardería y a los ancianos en un asilo, para que cuando nosotros seamos grandes nos metan en un asilo y nuestros hijos estén persiguiendo sus carreras, metiendo a nuestros nietos en la guardería. Creo que es una desgracia, pero que misericordioso Dios que nos muestra un camino más excelente en donde en casa es donde podemos tener cerca a nuestros ancianos, podemos enseñarles a respetarlos, a amarlos, a admirarlos, a escucharlos. Mucho les comento a mis alumnos, pero ¿cuáles son tus antepasados? Más allá de tus abuelos, ¿conoces la historia de tu familia? Y así como que, ¿what? ¿De qué me habla? Platica con tus abuelitos. Los abuelitos son bibliotecas vivas y cada vez que muere un anciano sabio, muere con él todo un legado, toda una biblioteca andante. Pregúntale cómo era su niñez. Ya no lo hacemos. Antes en la tradición oral era escuchar a los ancianos en la fogata y ellos contaban sus tiempos, cómo eran los mitos, las leyendas y transmitían sabiduría a la siguiente generación. Y hoy en día no. O sea, tanto que decir, pero siempre debemos verlo como un daño,
como algo que no debemos normalizar. Y si no hay algo que esté en nuestras manos hacer hoy en día, así de tomar decisiones prácticas a favor de este tejido generacional de bendición, sí podemos orar. Eso sí podemos hacerlo, sí podemos confiar que Dios va a restaurar, que Dios quiere en Jesús redimir todas las cosas y regresarlas a su diseño original. Y esa es una carga que sí debemos llevar. Y este capítulo para mí fue muy hermoso, bueno, este tema en específico, porque recordaba todos estos puntos y son parte de ese discipulado. Es parte de que los hijos aún ya casados pueden consultar y tomar en cuenta el consejo de los mayores. El hermano Greg Harris comentaba como en su congregación, él había decidido que no había aquel grupo de mujeres para el grupo de jóvenes, para el grupo de niños y por allá jóvenes, sí, sino que él decía que él hacía grupos de cristianos por intereses comunes. O sea, decía, cristianos en las artes. Como podía haber una viejita, podía haber un niño de kinder. Y el chico aprendía del grande y el grande del chico. Y cristianos interesados en tal cosa. Y entonces eran grupos eh, homogéneos, heterogéneos en cuanto a edades. Y eso lo promovió él como pastor. Muchas gracias, Dianita. Gracias, Noemí. Bueno, antes de ir con el siguiente punto, voy a darle la palabra a dos personas que tienen la mano levantada. Lady, adelante. Hola, pues yo quería hablar de ese segundo punto, entonces no sé si tú quieras hablar algo primero y después yo hablo de ese punto o como quieras. Entonces, sí, ahorita, guarda tu intervención, entonces para ahorita démosle la palabra a Mónica y ya entonces introducimos ese punto. Buenos días, gracias. Yo solo quería comentar que también nosotros tengamos bueno, leyendo yo también esta parte del libro, me quedaba pensando en ser nosotros también intencionales para generar esta conexión con otros jóvenes y niños en nuestras iglesias, ¿no? Porque también nosotros somos esos adultos que podemos apoyar a esos otros hermanos, pues que también tienen jóvenes y niños más pequeños. Muchas gracias, Mónica, definitivamente. Y bueno, vamos con el siguiente punto, que con la siguiente sugerencia, que es aprovechar el tiempo los domingos. Entonces, Lady, adelante. Sí, hola, pues este párrafo me pareció muy interesante, muy lindas las estrategias que contempla acá el autor. Esa que menciona que él incentivaba a los hijos de él para que le hicieran un dibujo a una persona mayor o una persona soltera que no tuviera hijos, para que tuviera esa interacción con sus hijos con otras personas adultas, esa conexión intergeneracional. Eso me pareció muy bonito y voy a intentar si lo hacemos con mis hijos. Y la otra también pareció muy bonita, que designaba algunas abuelas mayores para que escucharan los versículos de memoria y pues estas abuelas espirituales también les dieran como una recompensa a los niños, como de por sí que las abuelas se deleitan escuchando a un niño hablar las escrituras, ¿no? Entonces eso es como una alegría recíproca porque tanto la abuela mayor o el abuelo mayor se va a deleitar en escuchar a un niño o a un joven memorizar una escritura, como el niño se va a sentir contento de que otra persona vea con valor, otra persona creyente, por supuesto, vea con valor el hecho de que se esforzó para memorizar esa escritura. Entonces son tal vez recuerdos que quedarán a lo largo de la vida. En el caminar también de los niños. Entonces, la verdad me pareció muy linda esta estrategia del autor que nos menciona acá en el libro. Y, y como ahorita nos mencionaba la hermana Noemí, el hecho de nosotros como padres también ayudar a normalizar el hecho de que ellos saluden a los adultos, porque hay una tendencia de que se van y saludan solo de pronto a los niños, pero eso va mucho en cómo los padres fomentemos estas relaciones como normales. Si un niño desde pequeño ve normal el saludar a ancianos, adultos, a jóvenes solteros, pues va a ser como su práctica cotidiana, no va a ser algo extraño
de pronto que en una inconsciencia uno salude y el niño, ay, es que no quiere saludar, es que está muy pequeñito. Sí, no es el hecho de obligarlos, pero sí debe haber una constancia de nosotros como padres de incentivar la importancia de, mira, son nuestra familia en la fe, vamos a saludar, buenos días, ¿cómo están? Si te preguntan cómo estás, pues comenta lo que tú desees comentar, no es necesario la conversación extensa, pero sí como mostrarse en receptivos a ese saludo cariñoso, que hay muchos hermanos en la iglesia que son cariñosos en cuanto a eso. Y como dice también en este punto, que hay veces las personas mayores suelen esperar establecer esa conexión. O sea, ellos sí lo desean, pero no saben cómo hacerlo, dice acá el libro. Entonces, de pronto ahí entramos los padres, de verdad, como dice la autora, a incentivar el, 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 el que puedan generarse esas conversaciones de intereses comunes que pueden ser de una persona mayor a un niño. Y en cuanto, quería decir algo muy pequeño en cuanto a lo del estudio bíblico intergeneracional no, es adelante en los mentores para los hijos que quería opinar esto, porque en mi caso, bueno, algunas de ustedes saben, tengo mis 3 hijos varones, pero entonces mi esposo no es creyente. Entonces ahí hay un detalle muy particular porque entonces ellos no están teniendo un mentor espiritual y debe ser un varón, porque por más de que yo pueda de alguna manera como instrumento del Señor sembrar la palabra en lo que Él permita a través de mí, definitivamente es necesario el ejemplo de hombres de fe. Entonces, esto que estamos hoy estudiando, lo vi muy de gran alimento para mí porque de pronto no lo tenía mucho en el foco, pero sí es necesario y bueno, el Señor acá permitió por medio de este autor varias estrategias para lograrlo. Entonces, era eso. Gracias, Lady. Bueno, antes de darle la palabra a Angélica, eso, resaltar la importancia de, también los temas que él nos dice que abordaban aquí con las personas mayores. Por ejemplo, que él animaba a sus hijos a dibujar durante el sermón porque eran pequeños, luego a darle los versículos a una señora mayor, o sea, es también como que esa interacción del domingo, qué oportunidad también para que sea una interacción en torno a la palabra, ¿no? Porque a veces podemos hablar de muchas cosas totalmente desconectados y eso nos pasa a todos, yo creo que se acaba el sermón y uno se va a hablar de cosas, pues que tampoco son pecado, pero cómo es la interacción después del domingo nos da la oportunidad para hablar acerca del sermón, ¿no? Para alentarnos, para no dejar como que, ay, ya se acabó el sermón, bueno, y cada uno para su casa o hablemos de otra cosa, sino que esa interacción sea en torno a la palabra, a lo que aprendimos, alentar a ese hermano que está de pronto desanimado o recibir aliento nosotros también al escuchar al otro. Entonces, lo que decía Lady es muy importante que como ejemplo ellos vean cómo nos acercamos a otros hermanos de diferentes edades, cómo los saludamos, como que no evitamos a fulano o no queremos, sino nosotros acercarnos y que ellos vayan viendo la importancia de esa comunión para nosotros como padres. Angélica, adelante. Buenos días. Pues ya estos temas yo los he compartido con una amiga que ocasionalmente se conecta aquí, o luego de mi iglesia, o luego igual en la semana compartimos esta información. Y, y yo en amor le comentaba esto, ¿no? Porque ella tiene una niña que es más grande que mis hijos, pero es bien linda ella. Pero en la iglesia se tiende a que los hijos se van y se sientan en las bancas con otros jóvenes y a veces no ponen atención al sermón como tal, o sea, están platicando otras cosas y, em, y no toman anotaciones, ¿no? Porque yo lo he observado y ella es mi amiga, entonces yo en amor, sacando estos temas, ¿no? Y también porque tenemos hijos pequeños que a veces quieren andar en el pasillo. Y cómo hacerle, ¿no? O sea, aconsejándonos qué podemos hacer, cómo ayudarlos.
Y yo le decía, ¿qué te parece si nos sentamos en una banca hasta atrás y juntas pues tratamos de mantener a nuestros hijos en orden, orientándolos, llevándoles pues algunas crayolas y hojas bueno, en este caso Mati pues ya es más ordenado, ¿no? Y se anota todos los puntos del culto, porque luego cuando hacemos devocionales aquí, él dirige, ¿no? Y ya con lo que él ya escribe. Y el domingo pasado así pasó, ¿no? Nos sentamos y yo veía cómo ella le decía a su hija que se sentara acá y otras niñas le hablaban a la niña. Pero la hija de mi amiga, muy obediente, se quedó ahí con ella y yo le pasé así como una hojita para que anotara los puntos del culto. Y luego también hay niños que andan, ¿no? Así como que quieren ir a otras bancas porque sus mamás, eh, pues no les voy a juzgar de que no tienen control o así, pero a veces no saben qué ponerlos a hacer a la hora del culto que les oriente a la predicación. Y se fue a nuestra banca un niñito que es una mamá nueva. Y yo me quedé pensando qué hacer y cómo ayudarlo porque no lo voy a decir, vete con tu mamá, ¿no? Entonces lo que hice fue compartirle una hoja con Mati y le dije, Mati, enséñale a él lo que hacemos a la hora del culto. Y ya Mati dice, bueno, es que mira, dibujamos de lo que el pastor pone porque pone en pantallas el título y algún dibujo. Y dibujamos otra cosa, ¿no? Entonces ya Mati se puso con el niño y escribieron el título de la predicación. Y bueno, entonces, también, ¿qué hacemos nosotros en apoyar o ser ejemplo para otras familias? Esto les digo, es algo que recientemente a través de estas lecturas el Señor nos ilumina y para también actuar, ¿no? Para ya ponerlo en práctica. El domingo, esto que estamos haciendo ahorita, que estamos leyendo, ¿cómo lo vamos a llevar a la práctica este domingo? Ya voy a ser intencional en que mi hijo salude a un anciano o que yo me acerque con un anciano y esté platicando con él para que mis hijos vean que yo también platico con la hermana que cumplió 80 años y yo me acerco a ella, la felicito y en esa plática son tan enriquecedoras y que mis hijos estén ahí, ¿no? Entonces es, como dice el libro, es ya ir siendo intencional. Y yo pensaba, ¿qué mentores me gustaría que mis hijos tuvieran? Y yo me puse a pensar en los miembros de mi iglesia. Y sí, sí hay hermanos muy sabios que me gustaría, ¿no? Pero ¿qué voy a hacer yo? Tengo que ir a visitarlos, tengo que yo crear esto, porque mis hijos pues son pequeños, no van a ir solos, ¿no? Somos nosotros como padres los que tenemos que hacer ese esfuerzo si no somos muy dados pues a solo irnos del culto y ya, o apartar un tiempo para hacer estas visitas, ¿no? A nuestros hermanos sabios o matrimonios, porque en este caso pues son matrimonios, ¿verdad? A los que visitar y ser más intencionales en jalar a otros, ¿no? Decirle, amiga, mira, vamos a sentarnos con nuestros hijos, vamos a darle apuntes, vamos a enseñarles cómo estar atentos a la predicación y no es el tiempo para que tu hija esté sentada con otras niñas. Siempre al lado de nosotros como padres es lo mejor, es el lugar, ¿no? Yo le decía a una joven que está en la etapa del cortejo, yo le decía, hasta que tú te cases, te puedes sentar ya con tu esposo. Ahorita que es etapa de cortejo, no, no, porque las emociones y todo eso te van a distraer. Tú con tus padres, a como eres obediente, sigue ahí. Cuando ya seas esposa de este joven, primero Dios, entonces tu lugar ya va a ser al lado de él, pero ahorita no. Porque eso yo lo veo mucho en mi iglesia, ¿no? Pero yo ya agarré a una joven y le digo, no hagas esto, no te dividas tú aún con tus padres. ¿Qué hacemos nosotros? Ya podemos ser mentoras, nosotros de otras jóvenes. Quizás no somos las ancianas, es que ancianas a veces se refiere como edad, pero no, anciana es que ya tú puedas aconsejar a alguien, ¿no? En el temor del Señor, de lo que el Señor te ha revelado, ya puedes mentorear a otro niño que quizá está que no tiene un papá, que su mamá igual está iniciando, tú puedes ser mentora de ese joven también y alentar a nuestros esposos a que sean mentores también, porque
son más reservados, pero a motivarlos y ser influencia para ellos, ejemplos. Gracias, Angélica. Qué importante ese recordatorio que nos das. Y antes de dar la palabra a Yurani, voy a introducir los dos últimos puntos que aquí, o las dos últimas sugerencias que nos da el autor, ¿no? Y es el elogiar dice, elogia a tus amigos en privado ante tus hijos. Entonces es considerar esos hermanos que tenemos en nuestra iglesia y mostrarles a nuestros hijos esas virtudes de ellos, ¿sí? No estar hablando de sus defectos o de lo malo, de lo que no hacen, sino elogiar esas virtudes para que, o sea, llevar a nuestros hijos a enfocarlos en esas cosas buenas que tienen estos hermanos, ¿no? Porque a veces es muy fácil hablar de pronto de lo malo, pero es maravilloso poder enfocar a nuestros hijos en esas virtudes que tienen esos hermanos, llevarlos a admirar eso bueno que tienen. Dice el autor que esto, cuando él ha hablado bien de, por ejemplo, con un adolescente y habla bien de su padre o de su madre, le dice, uy, tu mamá es una mujer muy piadosa, bueno, ama la oración, ese adolescente se siente también alentado, ¿no? Un adolescente que no es nuestro hijo y hablarle incluso de las virtudes de su padre o de su madre también es hablar lo bueno, lo que es loable delante del Señor, es algo que también necesitamos reforzar antes que de pronto estar hablando cosas malas o lo que no conviene, eso. Y lo último que dice es, habla a las madres solteras y les pide que oren por mentores para sus hijos, ¿no? Que ahí Lady nos había dicho algo sobre eso. Entonces, bueno, ahorita le voy a dar la palabra a Yurani. Yurani, adelante. Hola, mis hermanas, buenos días. No, pues quería aportarle que lo que decía Angélica, la hermana Angélica, el ejemplo es primordial. O sea, lo que nosotros somos es sencillamente lo que nuestros hijos van a hacer y lo que ellos van a reflejar, ¿no? Pero obviamente, pues uno también debe estar muy pendientes de ellos, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de Sergio, Sergio siempre lo hemos acostumbrado que cuando llegamos a la iglesia él saluda de mano a todas las personas que se encuentren, o sea, y que lo saluden hasta que llegamos hasta nuestra silla. Y inclusive hay momentos en que llega como, porque salimos muy temprano de aquí a casa, o no ha tomado lechita, entonces llega como harto. Digo, es que anda harto, pero independientemente de su jartera, como le digo yo, él debe saludar. Entonces a veces dicen, no, no quiero. Pero por lo general se le dice, es que no es si quieres, mi amor, estamos llegando y tú debes saludar. Y ya lo hace, obedece y saluda de mano, ¿no? Cuando anda así. Pero por lo general él siempre llega y saluda de mano. Aparece un viejo y le van a dar puño y él no, él está extendiendo su mano. ¿Por qué? Porque ese es lo que nosotros le hemos enseñado porque es un hombre, o sea, es un niño de 2 años, pero es un hombre que está siendo formado, que tiene sus bases, él llega para un viejito con su ropita, su camisita, su pantalón y su correa. Entonces la gente lo ve, uy, de lo que la pinta, que no sé qué, pero es el peso del día del Señor, es lo que le estamos modelando a él, o sea, él tiene toda la semana para estar en pantaloneta, para usar sus gorras, pero el día del Señor es un día diferente, entonces, digamos que es el ejemplo. ¿Será que se va a hablar? No, no, no hay torta. Se está cumpliendo años hoy. Es que sí hay torta. Entonces, es eso, como el ejemplo y nosotros decimos, todas las personas son importantes. Con algunas personas tenemos más afinidad que otras, pero todas son hermanos. Todos son hermanos y todos son importantes porque para Dios son importantes. Entonces, ellos ven que como saludamos al pastor, saludamos al anciano que está en la entrada, o como saludamos al pastor, saludamos a los niños, saludamos a la joven, saludamos a la parejita que está ahí sentada, que tiene hijos, que no tiene hijos, o sea, ven que no hay como una segregación, que no hay, que tristemente muchas personas le dan mucha importancia solo a los pastores. Ay, y se lo pueden llevar o no por delante, no, porque es que van a saludar al pastor. O sea, sí, los pastores tienen su nombre, su llamado de parte de Dios establecido,
pero los hermanos también hacen parte de la iglesia del Señor. Entonces, yo creo que el ejemplo es vital y debemos nosotros también como examinarnos, ¿no? O sea, ¿cómo soy yo, ¿no? ¿Qué le estoy reflejando a mis hijos? Porque a veces Sergio, es que voy a ir a saludar al pastor. Y yo, sí, mi amor, pero para llegar a donde está el pastor sentado esperando que inicie el culto, te vas a encontrar con más personas. Entonces vamos a saludar de atrás para adelante. Porque si uno sencillamente lo deja, no, es que va a ir a... Entonces él va a creer en sus 2 años que tiene que es que el pastor es más importante que las demás personas y eso no debe ser así porque todas las personas son importantes. Entonces, yo digo, a ver, vamos y saludamos a los papás de los pastores, que obviamente ya son personas adultas. Entonces, él va conmigo, los saluda, pero saludamos a todas las personas, o sea, no hay preferencias. Entonces, yo creo que eso es muy, muy importante. Y con Sergio, pues hablo de Sergio, que es el más chiquitico. Por ejemplo, Abril se va a saludar a las personas, ella pues también desde niña le hemos enseñado, entonces ella dice, mamá, ¿puedo ir a saludar a los hermanos? Ellas saben que no son los hermanos de ella, porque le hemos enseñado también, o sea, son los hermanos de tus papás, porque somos los creyentes, y quiera el Señor sean tus hermanos también en el momento en que confieses para salvación. Entonces ella lo sabe y dice, voy a ir a saludar a los hermanos. Y se va y hace su tour, saluda a niños, adultos, los pastores y se queda por ahí, pero ella sabe que al momento que inicia el culto debe venir y sentarse donde están sus papás, o sea, en ese lugar. Y con Sergio, pues Sergio sí siempre está conmigo, porque pues le decimos, es que la iglesia no es un parque de diversiones, mi amor. Hay tiempo para todo, o sea, ahora no vamos a estar corriendo como locos, gritando, persiguiéndose porque no es el momento. Entonces él está conmigo y él a veces quiere arrancar a correr, pues porque tiene 2 años. Yo le digo, no, corriendo no, caminando. Entonces ya como que le merma la revolución. Pero entonces yo digo que el entrenamiento es vital porque yo lo he acostumbrado, yo le digo, hijito, ¿qué tienes que hacer cuando el pastor empiece a cantar los signos? Entonces él dice, silencio. Entonces, bueno, y verdad, o sea, a veces sí le da por hablar, porque pues es un niño, pero yo le digo silencio porque el pastor ya está hablando o ya está cantando y él guarda silencio, pero pues digamos que es el fruto y damos gracias a Dios de lo que se les ha ido enseñando y que ellos son muy inteligentes. Entonces, es como eso, hacerle las diferencias en el tiempo de los signos, por ejemplo, con Abril a veces se tienden a poner como ventiladores, ¿no? A mirar para todos lados, del que llegó tarde, del que, bueno, en fin. Y yo siempre estoy ahí pendiente. Y yo, hija, presta atención, estamos en los signos. O le digo, ¿tú a quién le estás cantando? Y dice, no, pues a Dios. Y yo, bueno, concéntrate. Porque es que es el peso de las cosas que nosotros les estamos enseñando a ellos que deben dar. Ah, que es que son niños. Sí, son niños. Pero aparte de ser niños, son muy inteligentes. Entonces, yo no la dejo que empiece como un ventilador. Yo, hijita, los ojos en la pantalla y realmente es muy gratificante porque mi esposo le dice, hija, a veces te escucho de la parte de atrás donde yo estoy en el servicio, o sea, por lo que canta, porque esa es la otra, no le hemos enseñado de que, o sea, es que estamos adorando a Dios, no estamos ahí susurrando, murmurando suavecito un himno al Señor, sino que estamos adorando y exaltando a Dios. Entonces, digamos que no es que cantemos a los gritos, pero pues sí nos escuchamos. Entonces, yo creo que sí, el ejemplo es vital en el aprendizaje de los niños, en lo que le estamos mostrando. A veces también, obviamente, lo que hablaba la hermana Noemí, hay niños que se creen ya muy grandes, entonces quieren estar con los más grandes y segregar a los más chiquiticos, o sea, eso es una realidad. Y ella quiere irse para ahí, yo le digo, mi amor, no pasa nada, pues busca otros niños y juega con ellos, pues ya después de que salimos de la iglesia, ahí en la parte de afuera, y digo, pues busca otros niños, o sea, hay más niños, mira, y ahí están más chiquitos, más grandes, y bueno, terminan haciendo su plan ellos allí mientras los papás estamos allí socializando también. Pero igual en el tiempo del devocional, cuando ya nos reunimos para compartir acerca del culto, ellos están allí sentaditos escuchando y nosotros le decimos a ella, hija, presta atención porque tú también puedes participar en los devocionales de lo que escuchas en el culto. Entonces, de verdad que yo sí creo que es el ejemplo que nosotros y el peso que nosotros le demos al día del Señor y a la comunión con los hermanos. Ah, que quería decir algo. ¿Qué vas a decir? Perdón, que es que quiere hablar. ¿Qué vas a decir?
que, que yo obedezco porque a mí me gusta saludar a las personas. A veces yo me distraigo con las cosas de atrás, pero siempre pongo cuidado en algunas predicas. Incluso ya no puedo ir a otros devocionales porque no nos, ¿qué? Han Porque no hemos invitado. ido, nos hemos venido a casa a veces. No nos han invitado, entonces nos hemos venido aquí a la casa. Y acá, y acá está mi hermano también conmigo, que Bueno, está pero ya, cumpliendo años. Y mi papá. ya, pero ya. Perdón, mi hermano. Sí, muchas gracias, Yurani. Bueno, para recordar lo que vimos hoy, antes de darle la palabra a Noemí, entonces, ¿cuáles son las estrategias para lograr esa conexión intergeneracional? Organizar un estudio bíblico intergeneracional, aprovechar el tiempo los domingos, cuando se acaba el culto, elogiar a tus amigos en privado ante sus hijos, ¿sí? Y también le pide a las madres solteras que oren por mentores para sus hijos. Es un tema de oración. Adelante, Noemí. Ay, no siempre. Qué lindo escuchar a tus hijos, hermana Yurani. Ahí, ahorita que escuchábamos a Abril, una clave clara de su interacción con adultos es su forma de expresarse. Usa expresiones de su mamá. O sea, en estas pocas frases que comentó Abril, podemos escuchar esa influencia de los adultos que debe estar presente siempre en su vida. Y bueno, al final voy a procurar para la próxima ahondar más en lo que es el cuerpo de Cristo, porque este tema tiene que ver con uno bíblico, doctrinal, que es mucho más extenso, que es eh, que Dios estructuró las relaciones en la iglesia con con la visión del cuerpo de Cristo. Y en el cuerpo de Cristo no todos los ojos son de la misma edad y todas las bocas son de otra edad y toda la generación de pies es de otra edad, sino es miembros los unos de los otros. Y esa riqueza es algo que Dios llama la iglesia y sobre esa iglesia las puertas o contra esa iglesia las puertas de Hades no van a sobrevivir. Si vemos a nuestras naciones, cómo están despojadas, a nuestras generaciones, cómo están huérfanas muchas veces, hay orfandad dentro del cuerpo de Cristo, creo que todo se genera, así como en resumen de lo de hoy, desde nuestro corazón, porque muchas veces somos los primeros que tendemos a actuar como que los chiquitos nos estorban para nuestra interacción social, como que los entretengo con una computadora, con una pantalla, mientras yo hago lo importante. Entonces Dios necesita hacer en nuestro corazón ese cambio y darnos esa visión de que lo importante y la prioridad de nuestro ministerio sean ellos, porque si ellos se sienten amados, eh, que tenemos interés en ellos, entonces no vamos a estar rompiendo esa conexión de corazones que Dios hizo de manera natural. Gracias, Dianita. Sí, definitivamente todo lo que nos han dicho es tan valioso. Pues acá hay unos comentarios, por ejemplo, que no he leído hoy. Dice, la sociedad está tan permeada con la segregación que nos dicen que los hijos necesitan socialización con niños de su edad cuando los educamos en el hogar y comparten mucho con los padres. Sí, efectivamente. Me comentan sobre ser autodidacta, que hay como una pregunta, porque mi hija estudia sola y claro, le ayudo, pero está en buen ritmo estudiando, investigando libros, no debería dejarla sola, ¿cierto? Entonces aquí la hermana Mónica le contesta, mi comentario sería que es conveniente estar pendientes de lo que va leyendo, aprendiendo, de analizar con ella las cosmovisiones de lo que lee, apoyarla para que no caiga en el engaño del humanismo, filosofías y huecas sutilezas. Muy importante. Bueno, esto ya es un poco más como el tema de lo que la niña está leyendo o estudiando, si la mamá debería acompañarla. Y bueno, acá una felicitación para Sergio. Dice Noemí, te amamos y le damos gracias a Dios por tu vida. Él está haciendo de ti un siervo para su gloria. Muchas gracias y definitivamente, pues todo, como lo decía la hermana Yurani, es un tema de entrenamiento también. Y lo que nos ven a hacer es algo que se va logrando. Pues digamos que
en nuestra iglesia, antes los niños salían para la escuela dominical y no estaban con nosotros en el culto. Y entonces, claro, el Señor empezó a, a, a inquietar a los pastores y empezamos a orar. Y bueno, el tema se puso al principio, fue difícil. Y claro, en esto obviamente necesitamos orar y que el Señor nos guíe, ¿no? Porque quizás el tema no va a cambiar así como quisiéramos. Es un proceso y al principio es cuesta porque, claro, como los niños no están acostumbrados a estar ahí con los adultos, entonces a veces es como esa idea de que el niño siempre tiene que estar gritando, alborotado, pero esto que decía la hermana Yurani de pensar que ellos tienen durante la semana, tienen 6 días para jugar, para divertirse, para correr. Entonces, un pastor decía, hermano, llévelo al parque, llévelo al parque entre semana, que juegue, que corra, que se embarre, que suba, que baje, y que el domingo sea el día donde ellos están aquietados, ¿no? Necesitamos ese día de reposo también para nuestra alma y los niños van entendiendo difícil porque los niños hablaban eso y entonces ya poco a poco unas familias empezaron como a, a, a ir, bueno, vamos a ayudarlos a anotar el sermón, que hagan un dibujo y entonces eso se va contagiando, esa cultura es contagiosa y los niños aprenden que el domingo es el momento de estar escuchando atentamente. Entonces es algo que también orar por ello. Y si en la iglesia de ustedes no es así, pues si el Señor les ha inquietado, busquen la manera de sentar a los chicos al lado y de empezar a hacerlo ustedes, ¿sí? Y eso se va contagiando porque a mí se acercaban varias personas a preguntarme, oye, ¿cómo haces para que los niños estén tranquilos? Entonces ya ahorita llegan a la iglesia y se dan cuenta que los niños están ahí, las personas que llegan se dan cuenta que los niños están tranquilos y quedan impactados, porque eso no es usual. No es para vanagloriarnos para nada, porque ha sido un tema de oración, ha sido un tema de entrenamiento, ha sido un tema de proceso, como todo. Entonces, bueno, esa invitación y quisiera saber, bueno, acá hay un comentario. No sé si, Cris, tengas por ahí así es una cultura, exactamente. Cris, no sé si tengas por ahí los anuncios que nos los puedas compartir. Em, Hola, Dianita, sí, aquí estoy. Nada más que me extraví un poco, permítanme tantito. bueno, entonces Ahorita. mientras Cris nos colabora con eso, recordar entonces que la necesidad de esa interconexión generacional, que el Señor nos conceda la gracia y esa humildad de reconocer que nosotros necesitamos del cuerpo de Cristo. Sí, Vamos a ya. por acá. Ay, perdón. Aquí el volumen. No te preocupes, bueno, si que los quieres compartir, Cris, Sí, allá, aquí están. Sí, sí, con gusto. bueno, ahí nos vas a decir, ¿sí? Sí, Ok. ok, entonces pues aquí recomendarles de las conferencias que nos comentaba ahorita Mimi de que son las que nosotros escuchábamos, íbamos a estas conferencias, hacíamos un súper esfuerzo cada año porque realmente cuando nosotras decidimos ir a, bueno, dejar de trabajar y vivir con lo que nuestros esposos pues pudieran proveer, pues era bien difícil, la verdad, cada una tenía 3 hijos y era difícil, pero hacíamos un esfuerzo bien grande para ir a estas conferencias cada año. Y pues ahora precisamente también va a haber conferencias el 28 y 29 de agosto. Digo, yo sé que hay muchas que no son de México, pero digo, las que les sea posible realmente son de mucha bendición. Es el 28 y 29 de agosto en Ezequiel Montes, Querétaro, allá por Tequisquiapan. Y bueno, pues recordarles esta emisora que es Radio Universo Cristiano, que hay todo el día transmisión. Sin embargo, referente a crianza, es a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. De hora México, ahí está la hora Colombia, hora Argentina. Y bueno, iniciamos los lunes con la sala 2 de masculinidad diseño original. Están leyendo el libro de Hombría al Máximo de Edwin Lewis Cole. Entonces, pues, invitarlos
a invitar a sus esposos a que puedan participar. Es de mucha bendición. Los martes, pues estamos, ya me perdí aquí, ahí sí, los martes estamos haciendo padres que hacen discípulos a las 7 de la mañana. Bueno, hora México, 8 Colombia. Y con el hermano Ramón Gómez está creacionismo.net, que es de mucha bendición estas conferencias. Realmente en pocos espacios van a poder ver lo que es creacionismo, bueno, solo con sus currículums, pero no es algo que ya está, que no es fácil encontrarlo, entonces es de mucha bendición y pues no tiene ningún costo. Los jueves son jueves de ayuno cada 15 días. Nuestras hermanas de oración, de intercesión, se reúnen, hacen ayuno, se reúnen en ayuno cada 15 días para orar por las necesidades de la red, de nuestras hermanas que siempre están ahí, pues también pidiendo oración por algunas cuestiones. Y nuestras hermanas de familias monoparentales se reúnen los jueves a escuchar El Dios Olvidado también. Estos jueves están siendo cada 15 días. Ahora, y bueno, también el viernes están leyendo De Mente a Mente. Es un libro también de educación, también muy recomendable. Y también los sábados, cada 15 días, se reúnen nuestras hermanas de intercesión a orar juntas. Se reúnen por Meet, me parece, y para esas necesidades. Si quieren unirse a alguien, puede contactar a Prisquero. Ella les podría guiar. Muchas gracias, hermanas, por su tiempo. Gracias a todas. Oremos para despedirnos y bueno, pueden abrir sus cámaras cuando terminemos para decir adiós. Gracias, Padre, por este tiempo, por esta misericordia que nos concedes de estar aprendiendo juntas en comunidad. Gracias por tu cuerpo extendido en diferentes países. Somos miembros los unos de los otros. Ayúdanos también a estrechar esas relaciones con los miembros de la iglesia local, que es ese cuerpo visible, Señor, que tenemos cerca aquí en la tierra. Concédenos la gracia, Señor, de poner en práctica esto que hemos aprendido hoy, Señor, y que nos amemos los unos a los otros, Señor, porque en tu cuerpo no hay ni griego, ni judío, ni varón, ni mujer, sino que todos somos unos en ti y de cada miembro podemos aprender algo. Dejamos este tiempo en tus manos y que este día sea para glorificar tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanas, si desean abrir sus cámaras para despedirse, adelante. Muchas gracias por haberse conectado hoy. Amén. Muchas Gracias, gracias. hermanita. Gracias. Bendiciones. Muchas gracias, bendiciones. Buen día. Gracias,